Hola, este es un breve video para hablar un poco de Parcialito 2, para charlar una resolución del parcialito. Obviamente no todos los ejercicios tienen que ser resueltos de esta exacta forma, pueden haber variantes y lo demás, pero esto es lo que esperábamos en sí. Para más definiciones y temas de criterios, etcétera, eso después se los pasaremos cuando lo tengamos bien definido. Entonces, para el primer ejercicio nos piden en sí hacer un iterador por niveles, pero inverso. Entonces, lo que podemos ir haciendo en el iterador por niveles, si recuerdan, lo que tenemos que hacer es ir encolando los nodos y a medida que los sacamos, es como que los vamos iterando. Obviamente acá, como queremos hacerlo al revés, lo que podemos hacer es, en vez de automáticamente visitarlos, es apilarlos. Y una vez que todo eso termina y tenemos todos los nodos en la pila, ahí sí, los vamos desapilando hasta que queda la pila vacía y a cada par clave valor le aplicamos la función de visitar, ¿sí? Esa sería la idea básicamente. Por supuesto, alguien podría decir, Martín, eso tiene el problema que estás guardando todos los nodos en la pila, se ocupa una cantidad lineal de espacio en memoria. Si a alguien se le ocurre ese potencial problema, no es un problema en sí, el recorrido por niveles por sí solo ocupa una cantidad lineal de espacio. Esto es algo que mencionamos en clase, porque justamente el último nivel, que eventualmente lo voy a tener todo encolado, son la mitad de los elementos. Entonces necesariamente esto ocupa, siempre un recorrido por niveles es lineal. Así que por la condición de lo pedido ya esto iba a ser lineal en espacio. Si alguien no lo consideró, no importa. Eso es por si a alguien le hace ruido esto. Eso a diferencia de los otros recorridos que son logarítmicos en espacio. Entonces, como una función, por ejemplo, acá el IDE me lo va a marcar todo mal, porque bueno, no tengo las estructuras acá como para hacerles de primitivas. Entonces, árbol, vamos a hacer ABB, key value, ¿cómo se llamaba acá? Voy a fijarme nada más cómo era la firma, iter niveles inverso, que recibe una función que vamos a llamar visitar, función que recibe KIB booleano, todo para seguir con la misma convención que ya venimos trabajando. Entonces vamos a tener nuestro nodo actual, que va a ser inicialmente la raíz. Después vamos a tener la pila sobre la cola, que es muy necesaria para el recorrido por niveles de nodo ABB. Vamos a tener una pila también, crear pila dinámica nodo ABB, que es donde vamos a ir guardando las cosas a medida que salgan de la pila. Entonces, for actual distinto de nil, mientras no tengamos nil, hacemos cola punto, perdón, cola, sí, me voy a corregir mientras tanto, if, si no hay actual, no hay nada que hacer al retorno. Entonces acá directamente hacemos cola punto encolar actual. Entonces for cola punto está vacía, no, bien, mientras la cola no está vacía, lo que hacemos es primero, ahora sí, actual es igual a encolar pila punto a pila actual y if actual punto is punto de nil cola punto encolar punto isc if actual punto de nil cola punto encolar actual. Con eso ya tenemos todo, o sea, con esto ya vamos a estar iterando por niveles en el sentido directo, o bueno, de la raíz a las hojas, y nosotros queremos al revés, así que esto ya lo tenemos guardado directamente en la pila. Entonces for not pila punto está vacía, directamente actual es pila punto desapilar, y ahora hacemos if not visitar
punto clave actual dato y listo, ya está. Obviamente, después si alguien, por ejemplo, no tuvo en cuenta que esta función devuelve booleano o lo que fuera, todo ese tipo de cosas, todo lo que implique algún error u otro, eso será considerado después en los criterios. No me voy a poner ahora a decir cuánto resta una cosa, cuánto resta la otra, porque nos tenemos que poner bien de acuerdo nosotros. No quiero decir una cosa acá y que quede grabado, algo que después no sea, para menos o para más, ¿sí? Esto sería en sí el ejercicio 1. Por supuesto, esto es lineal en tiempo, también es en espacio, ¿sí? Y no mucho más para agregar. Después, en el ejercicio 2, se nos pide, bueno, en sí, trabajar con un arreglo de estructuras y generar la nueva estructura, bueno, el arreglo de estructura final, considerando el tema de los empates, de las entradas, las victorias, etc. Acá no se hizo, no les pedimos trabajar con el enumerativo, porque nos habían criticado para el primer parcelito que hubiésemos puesto eso y que eso fue un problema. Habría sido más correcto trabajar con enumerativos, lo aclaro. Si eso genera algún problema en un parcelito, está bien, listo. La idea era que justamente no se tengan que poner a pensar en los valores, así que acá directamente los pusimos. Entonces, acá, ¿cómo fue que se llamó? Llamamos func paternidad, donde recibimos un arreglo de resultado y devolvemos un arreglo de resumen. Y acá vamos a poner, nada más para que no moleste más, type resultado true. Un segundito que me fijo acá como tenemos la definición. País string, resultado string, type resumen struct, país string y ventaja int. Entonces lo cambio así. Después lo puedo cambiar rápidamente para que esto sea un enum, y ya que lo muestro como sería con un enum. Y se pide entonces considerar por cuánto tenemos de ventaja. Entonces vamos a crear nuestro hash, que espero que sea más o menos evidente, si no fue durante el parcelito, pero que lo sea cuando sea que estén viendo esto, que acá tienen que usar un diccionario donde la clave sea el país para ir contando, o sea, como un contador para ese país de +1, -1 o 0, ¿no? Entonces vamos a crear nuestro, no sé, contador paternidad, crear hash de string int. Sí, fíjense que al final devolvemos un arreglo de resumen país ventaja que termina siendo el resultado de esto. No pusimos que devuelvan un diccionario para que no sea tan evidente lo que tenían que devolver, o sea, con lo que tenían que trabajar básicamente. Entonces acá lo que vamos a hacer directamente, contador paternidad, acá lo único que tenemos que hacer es for results. Listo, acá tenemos un resultado. Entonces if contador paternidad punto pertenece punto país. Si no pertenece, entonces guardar punto país 0. Ok, con esto nos aseguramos de ya tener la entrada en el diccionario, ¿sí? En el caso de que no estuviera ya de entrada. Y también ya consideramos el tema de los empates, porque si de repente el primer resultado fue un empate, vamos a dejar este 0 y no vamos a tener otra cosa en cuenta. Ahora voy a preguntar si resultado es igual a cuáles son los valores posibles. Si es b corta, entonces vamos a hacer contador.guardar país de contador.paternidad.obtener
país más 1. No, pues voy a hacer esto un poquito. Ventaja anterior. Vamos a hacer esto. Ventaja anterior más 1. Else if. Resultado es igual a derrota. Contado punto guardar resultado país. Ventaja anterior menos 1. Sí, y el empate directamente no va a sumar ni restar, y si hubiese venido un solo empate va a estar considerado acá. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es for iter iterador. Esto se puede hacer con el iterador interno, por supuesto, si se hace con criterio. Acá lo que tenemos que hacer es primero crearnos nuestro resúmenes, resumen de contador paternidad punto cantidad. Entonces acá podemos crearnos esto directamente. Va a ser todo medio lo mismo, porque tengo que iterar y moverme en un índice, las dos cosas al mismo tiempo. Da lo mismo acá que se hubiese puesto en el rango o lo que fuere, y menor a contador esto hace cualquier cosa, contador paternidad punto cantidad y más. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es resúmenes de i es igual a, vamos a tener un resumen, vamos a tener como país iter punto, vamos a poner acá países iter punto ver actual, vamos a poner país, y acá vamos a poner contador paternidad punto obtener. No, porque esto, el ver actual ya nos está devolviendo ventaja. Entonces acá ya directamente ponemos ventaja y listo. Y nos aseguramos de hacer iter punto siguiente y retorno resúmenes. Creo que no me estoy olvidando nada. Puede ser que haya una cosa que se me esté escapando, pero a priori por lo menos esto creo que cumple con todo lo que había que cumplir. Ok, sí, nada más esto para quien le interesa cómo podría hacerse con un enumerativo, que era lo que mencionaba antes. Yo podría crear mi enumerativo esto no, acá vamos a poner acá para que quede ordenadito. Voy a llamarlo resultado partido, por ejemplo, que sea un int. Vamos a decir const victoria, que es de tipo resultado partido, es igual a iota. Entonces ya ahí se muestra que victoria va a valer 0, pero no importa el valor numérico. Entonces después tenemos derrota y después tenemos empate. Entonces ya no podemos poner, salvo que querramos poner muy feo adrede, no vamos a poder trabajar con otra cosa que no sea esto. Entonces acá directamente puedo poner resultado partido o cosas por el estilo. Entonces acá puedo hacer victoria, derrota, y acá queda mucho más claro el código. También eso es a nivel detalle, no tiene nada que ver con el parcelito, pero ya que estamos. Y el tercer ejercicio era el que hay que leer, hay que pensar y hay que escribir muy poco, porque además es muy parecido al ejercicio resuelto de la guía. Entonces lo único que vamos a hacer es func ¿cómo se llama a mi variable? ¿Cómo llamo al receiver acá? Puedo llamar, bueno, voy a llamarlo el hit.
heap de tipo T, ¿sí? Invertir. Y nada más, no recibe más nada. Entonces, acá claramente lo que había que hacer era, voy a hacer paso a paso. Primero, voy a hacer heap, el heap punto cmp, ¿sí? La función de comparación tiene que ser algo nuevo. Si tenemos que cambiar la función de comparación, y una vez que ya la tengo hecho, lo único que tengo que hacer es heapify, esto todo del lado de Alan, el heap punto datos, ¿sí? Y acá podemos poner el heap punto cmp, y con eso estamos, ¿sí? Entonces, por otro lado, hay que pensar, bueno, ¿y acá qué ponemos, no? Porque tenemos que poner la función invertida. Yo no, ¿cómo hago para poner la función invertida? Y bueno, lo que puedo hacer es declarar una función, ¿sí? Entonces yo lo que me puedo hacer es, esto para guardarme la referencia y no perderla, es, pongo acá, comparación anterior es igual a el heap.cmp, acá hago func de int return comparación anterior a b de tipo t, y acá devuelva BA. Esta es una opción, o la otra opción es comparación anterior a b, o sea, con el negativo, ¿sí? Con el negativo incluido es lo mismo. Comparación esta. Es lo mismo porque justamente entre B y A va a devolver el inverso que entre A y B. O no importa, en algún caso va a ser menor a 0, entonces con esto lo hago mayor a 0, como fuera. ¿Sí? Estas dos cosas cualquiera de estas dos son equivalentes. Y después hago heapify. Entonces acá tenemos nuestras 5 líneas de código, incluyendo una que es una llave, ¿no? Obviamente esto, algo que pudo haber pasado es que alguien haya hecho algo como esto. Si uno hace esto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto como este bicho es el mismo siempre y la función de comparación ahora es esta, el problema acá es que estamos generando una recursión infinita, porque esta función se llama a sí misma al final del día. O sea, esta no es la referencia anterior, porque después yo voy a llamar a esta función que ahora está haciendo tiene una referencia al heap y a su función de comparación, no la función de comparación anterior, sino todo este bicho. Esto vamos a ver o sea, si entendieron esta parte, obviamente sí, de vuelta, no voy a decir cuánto resta o si no resta o lo que fuere, no me estoy atando de manos porque depende de una discusión que tengamos entre nosotros, pero evidentemente esto entendemos que se les puede exceder, especialmente en un parcelito, no va a ser un error grave. Si es que termina restando o lo que fuere. Así que bueno, eso es esencialmente lo que queremos ver, así con bastante detalle, y no queríamos tampoco, o sea, no sabemos que en clase justo después parcelitos están quemados, así que decidimos no hacerlo ahí.